¿Qué tal, queridos hermanos? Gracia y paz. Hoy os voy a traer un mensaje bastante importante y es sobre el Señor Jesús. Todos sabemos que los cristianos somos seguidores del Señor Jesús, no solo en obediencia, no solo en fe, sino también en creencia, en creer las palabras que nos dejó en la Biblia y que Él es el protagonista absoluto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero luego vamos a hablar sobre eso. Ahora mismo quiero que creáis las palabras del Señor Jesús. Y la Biblia es un fiel reflejo de su palabra. La Biblia es verdadera. Y ahora vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 25. Pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo tan importante nos viene a decir que María, la Virgen María, no siempre fue virgen, sino que fue virgen hasta que tuvo relaciones con su esposo José después de haber nacido el Señor Jesús. Es algo muy importante, ya que los católicos dicen que María siempre fue virgen, siempre hasta su muerte, y que José siempre fue su vigilante de castidad, un vigilante que nunca conoció a su esposa. Pero eso no es la verdad, porque fijaos aquí en el versículo que dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese hasta significa que después de que el Señor Jesús naciese, por el poder de Dios Padre, que es el Espíritu Santo, pues después de eso José ya sí conoció a la Virgen María, es decir, ya tuvieron relaciones íntimas en su matrimonio. Por lo que con este versículo ya queda refutado totalmente todos aquellos que dicen que María siempre fue virgen y que José fue el vigilante de la castidad. Pero si este versículo no es suficiente, si esta comprensión lectora no es suficiente con el hasta, pues vámonos al siguiente versículo. Mateo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Es decir, el Señor Jesús estaba hablando a las personas que le rodeaban. Y su madre y sus hermanos, hermanos carnales, hermanos de sangre, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo el Señor Jesús a esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Es decir, el Señor Jesús estaba fuera predicando, se le reunieron muchísimas personas y se le acercó una persona que le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y no pueden escucharte. Esa persona confirma 100%, aparte del versículo que ya hemos visto de Mateo capítulo 1, que María tuvo hijos con José, que son los hermanos biológicos del Señor Jesús, ya que sabemos que el Señor Jesús no es el Hijo del Espíritu Santo, fue creado por el poder de Dios Padre, que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es el Padre del Señor Jesús. El Padre del Señor Jesús es el Padre Celestial, nuestro Dios Padre Todopoderoso Supremo. Ese es nuestro Padre, y el Señor Jesús es nuestro hermano mayor. También es una especie de padre menor, ya que él también nos llama hijitos, pero son dos dioses, dos personas celestiales diferentes con el mismo nombre. Pero eso para otro vídeo. Aquí lo importante es que los hermanos biológicos de Jesús estaban fuera, por lo que María sí que tuvo más hijos y que no fue virgen para siempre. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que el Señor Jesús dijo que tenía hermanos, pero que al final sus hermanos eran los que hacían su voluntad. A todo aquel que haga la voluntad del Señor Jesús, el Señor Jesús le llamará hermano y le llevará en el futuro a vivir con Dios Padre, le salvará la salvación y le va a dar la eternidad. Y ya con esto quiero terminar. Muchos crean teorías por ahí que no son bíblicas, que no son verdaderas, como por ejemplo la virginidad perpetua de la Virgen María, o que la Virgen María ascendió al cielo y no falleció, etcétera, etcétera.
Os digo, no los creáis, porque surgirán falsos cristos, que significa que vendrán personas predicando un falso Jesús, un falso evangelio. No creáis a ellos, creer lo que yo os estoy diciendo con la Biblia, con los versículos, y que el Señor Jesús fue bien claro, tenía hermanos y él llamaba hermanos a todo el que le seguía, pero sus hermanos y su madre estaban fuera, fuera de esa casa donde predicaba, estaban fuera y no le podían oír. Y el versículo de Mateo capítulo 1 que dice, hasta José no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que nació el Señor Jesús. No creáis a todas estas personas que os cuentan mentiras, y si estáis en una iglesia que os están contando mentiras, salir corriendo de ahí, porque la mentira no llevará a la vida eterna, pero sí la verdad, y la verdad es el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, y Él es el que te va a llevar a la vida eterna, a vivir con Dios Padre, con todos los ángeles, en un nuevo mundo donde la mentira dejará de existir. Pero la mentira aquí existe y solo depende de ti que investigues, que leas la Biblia y que no creas la mentira, sino que creas la verdad, que tomes la decisión valientemente, aunque te quedes solo, de seguir la verdad. Hasta aquí este vídeo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Uno de los regalos de gracia que Dios ha dado a su iglesia a través de los años ha sido el regalo de teólogos brillantes, hombres que Dios equipa de forma única para su tarea, hombres con una devoción singular a la verdad de la palabra de Dios,